Amados, uno de los flagelos más grandes y de los cuales sufren multitud de personas, incluyendo a muchos cristianos, es el temor o el miedo. Por supuesto que no hago referencia al temor a Dios, porque eso es lo más saludable que tú y yo podemos tener, sino de ese temor, de ese miedo que muchos sienten a veces y a diario. El tema que quiero compartir con ustedes lo he llamado el temor y la mente. Y quiero invitarles para que hagamos una oración. Amado Dios, gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque en ella encontramos no solo la amonestación y la advertencia, sino la solución a todas nuestras dificultades, a todos nuestros problemas. Oro, mi Señor, para que en esta hora tú nos hables, y yo me incluyo, por supuesto, porque sé que esta palabra tiene para nosotros edificación, sanación, liberación y, por supuesto, sabiduría. Gracias, Espíritu Santo, por ser nuestro Maestro. Y a ti, Padre, y a ti, Señor Jesucristo, gracias por esta hora. Amén y amén. Todos ustedes, amados, son bienvenidos al estudio bíblico de hoy. Como ya les dije, el tema para hoy lo he llamado el temor y la mente. Y hablaba de que muchos sienten temores y miedos incluso a diario. Miedo por el mañana, o sea, por el futuro. Miedo por la muerte física, que tú y yo sabemos que es inevitable. Otros muchos sienten temor de no llegar a tener con qué alimentarse. Y por supuesto que hay cantidad de miedos de los cuales podríamos hablar por mucho tiempo. Miedo a la oscuridad, miedo a las serpientes, miedo a las arañas y, ¿por qué no?, miedo a los ratones. Cantidad de cosas, amados, que producen miedo. Y que por supuesto ese miedo se origina en nuestra mente y en nuestros pensamientos. Pero dice la palabra de Dios en Primera de Juan, y yo los invito para que juntos lo leamos, ahí está en la parte inferior o en su Biblia, lo siguiente. Primera de Juan 4, 18. Dice: en el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor. Porque el temor lleva en sí castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Cuando el amor de Dios fue derramado en nuestros corazones, se generó entonces en nosotros el perfecto amor. El amor que está ahí en tu corazón no es imperfecto, no tiene mancha, no tiene arruga. Porque debemos entender hoy que si el perfecto amor de Dios está en tu corazón y en el mío, entonces en nuestro corazón o en nuestra mente no debería existir el temor o el miedo. El temor es lo contrario al amor. Pues dice, en el amor no hay temor. Por tanto, si tú temes que vas, por ejemplo, a perder la salvación, entonces no has sido perfeccionado en el amor. Si sientes temor de abrir tu mente
hacia nuevas revelaciones y sabiduría en la palabra del Señor, entonces no has sido perfeccionado en el amor. Si temes que van a borrar tu nombre del libro de la vida, entonces no has sido perfeccionado en el amor. Si sientes temor del diablo, si sientes temor de los demonios, entonces no has sido perfeccionado en el amor. El grave problema de lo que quiero decirles es que las sectas cristianas y las iglesias denominacionales tienden todas a tener el problema de sentirse únicas. Sienten que son las que poseen la verdad absoluta. Y comienzan por medio del miedo a impedirle a los hermanos, a los creyentes, que escuchen cualquier otra cosa que no sea lo que ellos dicen en medio de su grupo. Todo lo que no sea su dogma o su enseñanza, todo lo que ellos tienen para dar, es lo que los hermanos deben escuchar, sencillamente porque no han sido perfeccionados en el amor. Y amados, el temor, dice el versículo que leímos, que lleva en sí castigo. Pero el libro de Isaías, capítulo 53, yo le invito para que lo leamos. Isaías 53, el versículo 5 dice: el castigo de nuestra paz fue sobre él, fue sobre Cristo. Y si Cristo llevó nuestro castigo, entonces también se llevó nuestro temor. Cristo, amados, es el perfecto amor. Y el perfecto amor que es Cristo, que habita por la fe en nuestros espíritus, como ya hemos visto en tantos temas, es garantía entonces de que ese amor echa fuera nuestro temor, nuestro miedo. A muchos cristianos, lamentablemente, los controla el temor. Tal vez el temor de algunos proviene de una experiencia traumática, de la niñez, de la infancia, o problemas que hayamos tenido en el transcurso de nuestra vida. Puede ser el producto de una falsa creencia, una creencia mentirosa que nos inyectaron en la mente, o a una expectativa que podamos tener. El miedo y el temor pueden venir por una crianza con una disciplina férrea que quizá muchos de nosotros tuvimos, pero también puede venir por una predisposición genética. Pero lo que yo quiero que tú y yo entendamos hoy, y voy a hablar en tercera persona para que lo entendamos, es que el único autor del temor eres tú mismo. El temor es la cárcel que uno mismo se impone, en la que uno mismo se encierra. El temor es el padre de todo aquello que nos imaginamos negativo, malo y perverso en nuestra mente. Y solo podríamos, por ejemplo, en esta hora, citar un hombre del Antiguo Testamento que tú y yo conocemos suficientemente, que se llamó Job, a quien muchos decimos y hablamos de él como el paciente Job. Cuando vino sobre él la calamidad, pues sabemos que perdió los hijos, perdió la riqueza, perdió la esposa. Este hombre cayó en una depresión terrible e hizo confesiones que nos permiten entender muchas cosas acerca del temor. Vamos a leer Job, capítulo 3, versículo 25 y 26. Dice la palabra: porque el temor que me espantaba me ha venido, y me ha acontecido lo que yo temía. No he tenido paz, no me aseguré, ni estuve reposado,
No obstante, me vino turbación. Este hombre justo, temeroso de Dios, era un hombre que solía ofrecer sacrificios por los hijos a la distancia para que Dios los perdonara de cualquier maldad que cometieran en sus fiestas, en sus vidas. Este hombre tenía un profundo arraigo hacia las posesiones terrenales que tenían, que eran muchas. Seguramente descuidó su hogar y su esposa, como uno se da cuenta en la palabra, era realmente una mujer que no tenía ningún temor de Dios. Pues en su angustia le dice: maldice a Dios y muérete. Y eso me hace acordar de una anécdota muy maravillosa que nos contaba que en un país de guerra, o el país estaba en guerra, y allí vivía un rey que era el espanto de todos sus prisioneros. No los mataba él mismo, sino que los llevaba a una sala y los colocaba en todo el centro de ese lugar. A su lado izquierdo colocaba arqueros, es decir, flecheros. Y a su lado derecho había una puerta inmensa, grande, de puro hierro, con figuras de calaveras esculpidas en ella, y todas esas puertas y esas calaveras llenas de sangre. Por supuesto, él les decía a esos prisioneros: ustedes pueden elegir hoy entre morir flechados por mis arqueros o pasar por esta puerta de hierro por delante mío. Cuenta la anécdota que todos los prisioneros elegían morir por las flechas. Al terminar esa guerra, ocurrió que un valiente soldado le preguntó al rey: mi rey, ¿qué es lo que hay detrás de esa asustadora puerta? Y el rey le dijo: ve tú mismo y mira. El soldado temerosamente se fue y abrió la puerta muy despacio, y a medida que la abría, los rayos del sol brillaban detrás de esa puerta y aclaraban el ambiente. ¿Y cuándo sería la sorpresa de este hombre? Cuando abrió la puerta total y había un camino boscoso, hermoso, que conducía directamente a la libertad. El soldado admirado miró al rey, y el rey le dijo: yo no solo les brindaba a los prisioneros la elección de morir bajo las flechas o de abrir esta puerta que infundía miedo, sino que ellos, de su propia elección, prefirieron arriesgarse a morir bajo las flechas que abrir la puerta que los llevaría a su libertad. Aquí hay una moraleja, por supuesto. ¿Cuántas puertas nosotros dejamos de abrir por miedo a arriesgarnos? ¿Cuántas veces perdemos la libertad y nos morimos por dentro solamente por miedo a abrir la puerta a nuestros sueños, a nuestros anhelos, a vivir en libertad? Los problemas nuestros, amados, todos vienen de adentro. Los conflictos interpersonales comienzan como problemas intrapersonales. Todos nosotros experimentamos la vida, obviamente, a través de pensamientos y de sentimientos, pues son facultades de nuestra alma, como ya hemos visto suficientemente. La pregunta es: ¿qué clase de pensamiento y sentimientos tenemos? Y de verdad que muchas veces la mayoría de pensamientos que experimentamos son pensamientos de miedo y sentimientos de temor. Usted sabe, amados, cuál es el pensamiento y de dónde se originó ese sentimiento del temor. Indudablemente
procede de Adán y Eva. Ellos experimentaron este sentimiento que heredaron a la raza caída. Una vez que desobedecieron al Señor, es decir, experimentaron el miedo después de la caída. En Génesis capítulo 3, el versículo 10, la palabra de Dios dice lo siguiente. El 9, leamos el 9 y el 10. Dice, mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? Y él respondió, oí la voz en el huerto y tuve miedo, porque estaba desnudo y me escondí. En medio de ese miedo, Dios los confronta y Adán por miedo le echó la culpa de la caída a su mujer, como usted bien lo sabe. La mujer volteó y miró y le echó la culpa a la serpiente. Por supuesto que la serpiente no tuvo a dónde mirar y fue juzgada, lo mismo que Adán y Eva, por el Señor. Amados, ¿qué hacen nuestros hijos cuando eran pequeños y uno los sorprendía en alguna falta? Se defendían echándole la culpa al otro hermanito, a las circunstancias o aún al perro de la casa por cualquier daño que ellos cometieran. Y es que una vez tuve la oportunidad de ver una caricatura. Era un individuo mirándose frente a un espejo y haciéndose una pregunta. Él le preguntó a la imagen del espejo, ¿estás conmigo o estás en contra de mí? Y lo que esa caricatura representa obviamente es el miedo. Lo tremendo de todo y que debemos recordar es que el temor lleva en sí castigo. O sea, trae consecuencias. En el Salmo 56:3 hay una historia maravillosa y es el producto de una experiencia de David. Este salmo es escrito por David y dice el Salmo 56, versículo 3. Miren bien. En el día que temo, yo en ti confío. Obvio le está hablando a nuestro Dios. Dice, en Dios alabaré su palabra. En Dios he confiado. No temeré. ¿Qué puede hacerme el hombre? Aquí entendemos que hay temores que se llaman hombres, pero que también hay temores que se llaman circunstancias de la vida. Ustedes pueden ver el contexto. Este salmo fue escrito por David cuando fue tomado prisionero por los de Gat. Y usted lee en 1 Samuel capítulo 21 del 12 al 15 cómo David tuvo gran temor de Aquis, que en ese tiempo era el rey de Gat. Aquí la pregunta es, ¿qué debemos hacer frente al miedo, frente al temor? Ese miedo y ese temor debe perfeccionarse en el amor de Dios, pues ya leímos que la Escritura dice que el perfecto amor echa fuera el temor. Y es que, amados, el que ama confía en Dios. Yo sé que ahí está el meollo de muchos de nuestros problemas. Muchas veces de palabra decimos que confiamos en Dios, pero cuando viene la adversidad, la dificultad, sea cual sea, el miedo nos embarga y el temor. Y amados, vuelvo a repetirlo, el que ama confía en Dios. El que ama no le teme a hombre alguno. Y aquí surge una pregunta muy importante. ¿Por qué entre dos pastores
o entre dos familiares, o entre dos amigos, o entre dos iglesias, o entre dos vecinos, muchas veces temen acercarse, porque el que teme no ha sido perfeccionado en el amor, porque no hemos entendido que el amor nos libera por completo del temor. Y en esa multitud de sectas y organizaciones cristianas que hoy proliferan sobre la tierra, se echa fuera el temor de los hermanos con exorcismos vociferantes, y se reprende y se grita y se echa fuera a Satanás. Pero en el concepto de Juan, todo eso es absolutamente inocuo, no sirve para nada, pues lo único que puede quitar el temor de nuestro hermano, de nuestra hermana y de nuestra propia vida es el amor de Dios derramado en nuestros corazones. Si las iglesias nos amáramos, no nos dividiríamos como estamos divididos. Y el pastor de esta congregación le prohíbe a todos sus miembros y los encierra. No en un redil, sino en una prisión. Un redil es un lugar cercado donde se encerraban las ovejas. Pero recordemos que Cristo no es pastor de un redil, sino de un rebaño. Y en ese rebaño las ovejas saltan y brincan airosas por los verdes pastizales. No tienen trancas, no se le ponen talanqueras. Y realmente, mis amados hermanos, si un pastor de una congregación y otra nos amáramos realmente como debemos hacerlo, no tendríamos temor de que nuestra ovejita salte la cerca y escudriñe y aprenda alguna otra cosa diferente a lo que uno está acostumbrado a enseñar o a compartir. Entre dos personas que se aman, no debe existir el temor. El temor es un velo que se pone sobre nuestros ojos y no nos deja ver el camino claramente. No nos permite ver las alternativas que el Señor coloca frente a nosotros para resolver nuestros problemas. Y muchos de esos miedos llegan a convertirse en miedos irracionales. Por temor hay personas que no salen a la calle. Por temor, un estudiante no le pregunta al profesor acerca de la materia que está viendo en el salón de clase. Por temor, un hermano no se le acerca a una hermana que le gusta dentro de la congregación donde están, porque le da miedo, le da temor hablarle. Por temor, un pastor no se atreve a escudriñar el evangelio de la gracia y prefiere seguir hablando de la ley de Moisés y hablando del antiguo pacto. Por temor, muchos hermanos no invierten en un negocio. Por temor hay personas que no se montan en un avión. Y por temor hay muchas personas que ni siquiera se suben a un ascensor en un edificio. Los temores, amados, son argumentos que nuestra mente inventa y levanta cada día. Los neuropsicólogos dicen que el 90% de los temores del ser humano son imaginarios. Y Pablo dice, y nos da la receta diciéndonos, derribando todo argumento que se levanta en contra del conocimiento de Dios, derribando todo argumento que se levante para amargarnos la vida y, por supuesto, para amargársela a los demás. Y como tú mismo eres el que
se inventa esos miedos. Muchos dicen, me voy a morir, me voy a enfermar, me voy a arruinar, me voy a paralizar, me voy a quedar sin un peso. Ay, yo siento que si me salgo del canon de lo que me enseña mi pastor, me voy a perder. Tengo temor de que me van a borrar del libro de la vida. Me voy a enloquecer con lo que me está pasando. Y todo eso, hermanos, tú lo inventas. Uno mismo lo inventa. Y todo eso lo inventamos para derribar nuestra mente a punta de miedo, a punta de temor. Job, en 3:25, dice, porque el temor que me espantaba me ha venido, y me ha acontecido lo que yo temía. Observemos entonces en la vida de Job, que quién llamó todas las calamidades que vinieron sobre él, sino él mismo, a pesar de que el libro nos dice que Satanás le pidió permiso a Dios y todas estas cosas. Job llega a reconocer que él fue quien llamó la ruina, quien llamó la muerte de sus hijos, quien llamó el temor y la destrucción de su hogar. El temor fue un espanto en la mente de Job. El temor es algo que la mente nos da, que nos proporciona. Pero tú y yo hoy vamos a mirar en la palabra del Señor en 2 de Timoteo 1:7. Algo que tiene que alentarnos y que aplicándolo a nuestra vida nos va a permitir vivir en paz, sin miedo, sin temores, confiados. Y es 2 de Timoteo 1, versículo 7. Dice, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. El texto lo conocemos suficientemente. Pero quiero hacer énfasis en algo. Dice, Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, de miedo, de temor. Y si la Biblia dice que no nos lo ha dado, pues no tenemos por qué tenerlo si creemos lo que la palabra de Dios dice que Dios ha hecho por nosotros. No puede haber temor en tu mente o en tu corazón. Tu corazón y el mío solo debe tener lo que la palabra de Dios dice que nos ha dado. Y nos ha dado espíritu de poder para vencer toda intranquilidad, todo nerviosismo, todo ataque de los hombres o de las circunstancias que nos rodean. Nos ha dado espíritu de amor. Y donde está el amor, allí no puede haber ningún temor, como comenzamos diciéndolo. Pero nos ha dado también espíritu de dominio propio. Y a través de ese dominio propio controlamos nuestra mente, controlamos nuestro pensamiento, nos levantamos en fe por la palabra, dominamos el miedo y lo vencemos. No importa cuál sea la circunstancia que pueda venir a nuestra vida. Es a eso justamente que apunta nuestro ministerio, que es enseñarnos a reinar. Y ya han oído de mi boca muchas veces esa palabra, reinar en vida, paz y gozo y libertad. Y ese reinado solamente podemos hacerlo desde nuestro espíritu, entendiendo que tenemos poder, entendiendo que tenemos amor, el amor de Dios derramado en nuestros corazones, y entendiendo que el Señor nos ha dado dominio propio, capacidad para controlarnos en todas las áreas de nuestra vida. Y recordar siempre que en el amor no hay temor, porque el perfecto amor de Dios echa fuera de ti y de mí todo temor y todo miedo.
Amados, la gran puerta de hierro está frente a nosotros para que la abramos. Al otro lado encontraremos la senda de paz y de justicia y de amor de Dios derramado en nuestras vidas. Es el camino que nos conduce a nuestra libertad. Jesús dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida. Tú y yo hoy tenemos ese privilegio maravilloso de ser la nueva creación de Dios y de tener al Cristo vivo viviendo en nosotros, morando en nosotros. Tenemos al Espíritu Santo que nos ayuda en nuestra debilidad y que intercede por nosotros con gemidos indecibles. Y tenemos a un Padre lleno de amor que nos ha adoptado como hijos para gloria de su nombre. Si tenemos todo esto, mis amados, no hay por qué temer. Que el Señor nos ayude y podamos entender esta verdad. Y que tú y yo seamos vencedores sobre el miedo, sobre el temor y sobre las circunstancias adversas que muchas veces vienen a nuestra vida para probar nuestra fe. Oremos. Mi amado Rey, gracias te doy por tu hermosa palabra. Oro, mi Señor, para que mi hermano, mi hermana, mi amigo, mi amado pastor y compañero de ministerio que escucha estos temas, podamos entender que hemos sido llamados por ti en esta nueva creación a vivir sin temores ni miedos, a estar confiados, a entender y saber que mi Dios suplirá todo lo que nos falte conforme a sus riquezas en gloria. A entender que no estamos solos, pues Él dijo: yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. A entender que hemos sido llamados a reinar sobre la emoción del miedo y del temor desde nuestros espíritus, pues no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Muchas gracias, amado Dios, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Amados, gracias por su atención y seguiremos adelante. Que el Señor les continúe bendiciendo. Si el Señor nos permite, tendremos mucho más para seguir compartiendo con ustedes. Bendecidos con toda bendición espiritual. Y muchas gracias.